os damos la bienvenida a un nuevo programa de Los Conocidos Desconocidos. Soy Ramona Ruiz Povedano y hoy estamos en un lugar muy especial, lleno de color, de libertad y de filosofía. ¿Te gusta cómo he descrito tú? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Es un lugar, siempre digo, lleno de arte. Eso es. Por los cuatro costados. Fue el Café Boulevard Baina de Torremolinos. Empezó como muchos lo consideran un segundo hogar. Aquí hay escritores, filósofos, pintores, cantantes, todo tipo de artistas, ¿no? Que se reúnen, unos para escuchar y otros pues para lucirse, ¿no? Con sus talentos. Yo pretendo que sea como un café central de Madrid o algo así. Sí, la verdad que tiene ese punto. En el que se reúnan, pues. Nunca lo había pensado. Artistas pero de toda índole. Es verdad que tiene ese punto. Comenzó siendo una cafetería tradicional. Y de repente se te ocurrió este proyecto, ¿no? Como una especie de espacio abierto cultural, ¿no? Por así decirlo. Realmente no. Realmente ya veníamos de otro café en el que habíamos empezado esa trayectoria, que ha sido una continuación del café LNA, por eso es Boulevard Baina. Entonces, de ahí empezamos con exposiciones de pintura, empezamos con cositas más prácticas para nosotros porque nos decoraban y al final nos hemos metido de lleno en otras cosas como charlas, coloquios, filosofía. Y vuestros premios, ¿no? Vuestros premios que tenéis aquí, vuestros premios propios, los premios Boulevard, el Menino Premio Cultural Boulevard, ¿no? Y además ha sido reconocido por su labor por los colectivos LGTB, que nunca me voy a aprender el nombre, la verdad, LGTBI locales. Nunca jamás me aprenderé las siglas. Fantástico. Pues mira, te puedes acordar de la siguiente manera. Sí. Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona, LGTB. ¿También? Bueno, es verdad. Bueno, pues tenemos aquí a su propietario, Paolo Molleda, artista polifacético, gestor cultural y que inauguró el espacio cultural con su propia obra, Confesiones de un seminarista maricón. Sí, primero empecé con exposiciones de cultura, de pintura, pero después presenté mi propio libro, que fue un trabajo muy difícil porque a veces es en casa, juegas en casa y notas como que hay gente que viene de fuera y tiene más éxito que tú, o sea que no fue fácil, presentar un libro aquí no es tan fácil. O sea, lo sabes perfectamente que no es una cosa sencilla, pero muy contento de la trayectoria del libro y de la trayectoria aquí con las presentaciones. Tú fomentas el arte y la filosofía. ¿Utilizas el arte como puente para llegar a la filosofía o al revés? ¿Qué queda de místico en ti? Porque yo me he preguntado conforme yo preparaba tu entrevista, que me la he preparado bien, pasa que me mira y me pongo nerviosa. Es que me pones nerviosa. ¿Por qué? Porque sí, porque no te voy a me mirar. Como diciendo, a ver qué me va a preguntar esta mujer. ¿El arte es un puente para la filosofía o la filosofía es un puente para el arte? Y queda bastante, aunque sea artista, es que tiene una dualidad que me interesa mucho, que es como artistas polifacéticos y de color y a la vez con un misticismo, ¿no? Y además muy metido, muy profundo, porque yo he estado en tu charla y es que, vamos... Pues mira, la verdad es que lo de la filosofía surgió como algo casual, porque quien primero me propuso hacer las charlas, yo ya tenía planeado hacer las charlas, pero necesitaba un empujón, y justamente un filósofo, que no fuiste tú, que fue otro, que fue Simón Petiek, me animó a hacerlo, que él iba a ser el presentador, pero finalmente pues se tuvo que ir de aquí a Torremolinos y quedé yo. Sí. Y empezó así por casualidad, y luego empezó a dar una charla él un día de filosofía, porque vino de público, y dije, tú tienes que dar una charla, y dije, te engancho, y al final se ha quedado como algo fijo, que creo que es lo que me hace que me enganche y lo que hace que yo pueda continuar programando, porque sé que tengo algo fijo ahí una vez al mes. Pero no es por inquietud tuya personal mística. Yo estudié filosofía. Porque vamos, es que son charlas muy profundas, ¿eh? Sí, yo estudié filosofía, pero esta es una filosofía más mundana, como dice el libro. Lo que yo estudié era filosofía dedicado a la teología en el seminario, pero aquí es filosofía mundana, ¿eh? Como para todo el mundo. Mundana, no es para pero todo. Tiene muchas capas y muchas versiones. Sí, pero no es para. Esta es una filosofía que todo el mundo puede entender. No es. Hay que ser un místico. Y no le quitan mérito. O sea que realmente fomentar el arte
y bueno, y además la filosofía, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Sí, eso te lo podría responder mejor él que yo, porque al final el arte, o sea, el arte y la filosofía van muy unidos, porque es una Y es una verdad, manera ¿eh? de mostrar la filosofía es... Bueno, y el invitado anterior nos lo ha demostrado, bueno, y el primero también, ¿eh? O sea, todo va Sí, relacionado con la filosofía. todo va con la filosofía. El arte y la filosofía. ¿Y qué artistas internacionales han estado aquí o te gustaría que estuvieran? Mira, aquí artistas internacionales hemos tenido algunos, por ejemplo, hemos tenido a Coral Canela, que es una pintora que ha llegado a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de París y ha expuesto aquí. De hecho, en el libro del Museo de Arte Contemporáneo sale el nombre de LNA, Sí, porque, sí, sí. como sitio donde ella ha expuesto. Hemos tenido, bueno, a Betty Michiego como cantante, ha estado aquí recibiendo premios, o Javier Ojeda. También hemos tenido ahora un pintor que acabamos de quitar ayer la exposición, que viene de Alemania. Es de León, pero viene de Alemania. La pintura ha venido volando desde Alemania. Y ha habido un movimiento de mucha gente que ha pasado por aquí y gente que ha salido de aquí y con muchísima suerte ha ido, por ejemplo, ha habido una niña que ha cantado aquí y luego ha terminado en Got Talent en América. O sea, es que hay muchísima gente que ha pasado por aquí de todos los ámbitos. Ya a mí se me olvida. ¿Y cómo un seminarista termina, pues bueno, con este proyecto tan maravilloso en Torremolinos, con esa polivalencia que tienes tú y esa mundología de haber conocido a tanta gente de tantos lugares? Pues mira, ya, ¿Cómo ocurre eso, no? ya del seminario han pasado Esa evolución de la mariposa casi 30 años. total. Jolín. A ver, en 30 años se puede evolucionar de muchas maneras. Tú ten en cuenta que, fíjate, mis compañeros de seminario han hecho las bodas de plata ya como curas hace unos días. O sea, que Jolines, qué fuerte, o sea, ya han pasado 25 años como mínimo que me salí de allí. Y allí ya empecé mi relación con el arte. Yo allí, por ejemplo, no sé si recordáis a José Ramón Sánchez, que era un pintor que salía en un programa que se llamaba Sabadabadá. Me suena, me suena. Yo tenía me suena. relación con él Sí. en el seminario, porque iba a exponer allí. Siempre nos enseñaron música, había conciertos todos los miércoles, o un miércoles al mes, no recuerdo. Entonces siempre he estado relacionado con el arte, de alguna manera. Yo no me considero una persona culta, pero tengo muchísima inquietud cultural. Y no me considero culto porque tengo una memoria de pez. Entonces nunca me acuerdo de un dato, nunca me acuerdo de qué es, yo qué sé, quién es Clint. Ahora sí, lo tengo perfectamente localizado, pero he dicho, no me acuerdo de esas cosas, no me acuerdo de los datos, pero tengo mucha inquietud y me gusta rodearme de ello. Te nutre de todo lo que puedes. De nutrirme de lo que pueda, aunque no esté ahí apuntando, pero me gusta nutrirme de ello. Entonces, para mí es una manera de que la hostelería, que la odio, me guste. Es rodearla de algo que me gusta. De color y de... Y está de todo. Tantas cosas, ¿no? Aquí hemos hecho todas las artes. Cine, televisión... ¿Y qué se te ocurre, no? En un futuro de añadir. Pues mira, yo lo que se me ocurre es que Boulevard Espacio Cultural Abierto, que es una de las fases de Boulevard, vaya más allá de una cafetería. Es decir, que yo pueda dejar la cafetería un día porque no me apetezca más hacer hostelería, pero que siga funcionando Boulevard Espacio Cultural Abierto en cualquier parte que esté. Pero yo creo que eso ya podría... Yo creo que sí, ¿no? Porque no hay ningún sitio en Torremolinos, ¿no? Que sea así. O en la Costa del Sol. Bueno, en la Costa del Sol igual sí. Pero, por ejemplo, nosotros colaboramos, por ejemplo, con galerías que están en Málaga. O sea, y hacemos ahora vamos a montar como espacio cultural abierto en una galería que se llama Calopsia. Vamos a montar un altar mexicano para un evento. Sí. O sea, participamos más allá a través de Esther Beltrán, que es nuestra periodista cultural. Vamos más allá de lo que es simplemente poner exposiciones o hacer cosas aquí. Queremos ir más allá. ¿Quién es tu competencia aquí en la Costa del Sol? ¿Hay no lo alguien sé, yo no me he fijado nunca en la competencia. A mí, he de ¿Algún decir, centro parecido? no lo sé. A mí me han copiado muchas cosas, pero cuando ya nos hemos metido en arte de verdad y tal, ahí no han podido. Ahí no han podido. Porque esto va más allá. Es un compendio de cosas que te La asocian verdad con es que cultura. sí, una mezcla de todo, una mezcla de arte, de filosofía,
de miles de cosas y si encima se nutren de otros sitios y de Málaga, de esa galería, pues imposible, imposible. Como escritor tienes un nuevo proyecto que me comentaste el título y es que sería incapaz de repetirlo, lo Pues mismo mira, que las iniciales de la no, LGTB. ahora mismo tengo dos proyectos, uno que está ya en corrección, están terminando de corregirle, que se llama Stein y la fórmula, Sí. que es una novela un poco científica sobre un superhéroe, realmente, Sí. y con vocación de ser una saga. Sí, Y luego tengo otro relato, que ha sido un relato que es una novela corta, que iba a presentarse justamente en estas fechas en Santander para un premio, para el premio José María Pereda, pero que va a esperar al año que viene, que ya la tengo terminada, o sea, la tengo terminada, que se llama El Gatu, ya es El Gato, pero en Cantabria decimos Gatu, terminamos las palabras en U, y es para una cosa muy local de Cantabria, porque dan un buen premio y me lo voy a intentar. ah, qué bonito. Pero me comentaste una obra que tenía un título así muy largo. Tenía una cosa preparada que era... tenía una cosa preparada, pero que al final la he descartado porque no me ha terminado de llenar. Y como Vale. son muchos relatos, lo que estoy aprovechando los relatos para hacer relatos más grandes y de ahí sacar obra más larga. Que era El gato encerrado. ¿El gato encerrado? ¿Qué hay gato encerrado? Pero al final he decidido... Él leyó esa obra tal y como estaba y a él le gustó, pero a mí no. Entonces prefiero... Quedaste- Sí, 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 sí. No, sí. Si a lo Que te mejor le doy llene. una vuelta y meto otros relatos y tal, pero ahora mismo no me convencía el cómo estaba unido. Sí. Y nada, vamos para la Pues siguiente. nada. Pues que encantada. Lo mismo te digo. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado mi entrevista o no? Sí, ha sido ágil. Hoy asistiremos también a la presentación de los collages de Ramón O'Nomar, Nomar, sí. que es tu nombre invertido, Arte, ¿no? efectivamente. Que es tu nombre profesional, ¿no? El que Sí, utilizas sí. profesionalmente. El nombre tiene historia, tiene historia. Te describe además, yo he estado viendo en tu web como alguien con una curiosidad insaciable, que defiende la justicia, que a través de la filosofía ha encontrado su verdadera esencia, su verdadero sentido Sin duda. de estar, y eso es muy interesante, ¿no? Y en tu proceso creativo además pones que la escritura no deja de parecer un collage, ¿no? Totalmente. Porque sí. Sí, no. Coméntanos eso. Vamos a ver, de hecho, yo, mientras él sí se autodefine artista interdisciplinar, yo no. Yo, en cualquier caso, si me tuviera que definir, es de filósofo interdisciplinar, que de alguna manera coqueteo con otros formatos, pero que en realidad mi vocación y sobre todo mi interés está en la filosofía. El collage tiene mucho que ver, como bien tú comentas, que yo comento, con la escritura y cómo yo escribo, porque de alguna manera yo parto de la hipótesis de que todo texto es un pretexto, que eso es lo que después hablaré Sí. en la charla posterior. ¿Qué significa pre-texto? Pues que todo texto es un conjunto de significantes que lo que hace el lector es actualizar un posible sentido. Claro, esto en términos artísticos es maravilloso, porque lo que hace precisamente el arte es que existe una pluralidad de interpretaciones posibles, ¿no? Esa pluralidad de interpretaciones posibles solo se da, y de manera necesaria por otro lado, porque al final el sujeto lector funciona de filtro, ¿no? de ese texto y genera un posible sentido. Cierto es que cuando uno escribe, el sentido está más acotado, es decir, cuando uno escribe, sea novela, pero sobre todo se escribe filosofía y ensayo, donde evidentemente no quieres polisemia, quieres que haya un sentido unívoco y no equívoco, pero en cambio en el arte no, en el arte lo que buscamos es generar múltiples interpretaciones. Qué bien habla y qué guapo eres, hijo. Ay, muchas gracias, Qué hombre. piquito de oro, ¿eh? Sigue. Aquí hasta la 1, Nada, ya está. que yo te estoy escuchando. Esta noche es de hombres guapos, ¿eh? Está claro que... Vaya. En fin, Entonces, interesante. entonces, bueno, parto de esa hipótesis, que no es mía, Tú proviene también eres muy guapo. proviene Pablo. de la hermenéutica, ¿no? De entender la verdad como interpretación y no como adecuación del enunciado a la cosa. Entonces, en el arte esto es deseable, de hecho. Bien, claro, cuando yo me topo con el formato del collage, me di cuenta que efectivamente cumple esa característica tan radical de poner en juego significantes,
Y digo Sí, radical que porque... cada uno le dé su interpretación. Correcto. De lo que quiera. Cuando tú ves algo suspendido, Claro. he estado viendo tu imaginario, Ajá. que además son tres imaginarios, que en el primero yo he visto muchas similitudes a los bebés y a la maternidad. Hay mucho. Evoca mucho el tema de la maternidad. Sí. En el segundo, la música. Luego también se iba a las mariposas. Y luego ya me perdí un poco. Porque ya venían cosas totalmente diferentes, porque yo buscaba de cada imaginario la relación. La relación, digo, a ver si cada imaginario. Pero me he perdido en el imaginario 2 al final. Y en el tercero ya me he perdido porque eran diferentes. Claro. Ya no había similitud entre uno y otro. Una coherencia y tenías que darle tu propia interpretación. Claro, yo parto también de la... Yo es que juego mucho con primero que estamos condenados a interpretar. Sí. Es decir, el sujeto humano está condenado a siempre buscar un sentido a las cosas, ¿no? Sí. De hecho, me agrada lo que me comentas porque tú vas a intentar encontrar una coherencia donde a lo mejor no la había. Claro, claro, yo he visto música y he visto mariposas y entonces digo, bueno, la evolución del hombre, ya me he ido a la evolución. Maravilloso. A toda esta Ese historia, es el principio de colaboración comunicativa. Es decir, tú cuando pones en juego unos significantes... Claro, era mi interpretación, claro, no era la interpretación. Tú ya estás poniendo en juego, claro, era mía. estás siendo Bien. interpelada. Sí, Entonces, en el caso de los collages, sucede que, y ya después hablaré sobre mi proceso creativo, pero sobre todo, lo que yo tengo dos coordenadas. Una, que de cara al espectador sienta que hay una unidad de sentido, que hay una coherencia de las partes, que efectivamente todos los elementos puestos en juego en el collage, todos esos significantes, apuntan a un lado. Pero ¿cómo se te puede ocurrir todo eso? Yo es que lo he estado viendo, digo, madre mía, qué paranoia. Bueno, o sea, realmente es como un... Es que no sé, es algo inesperado que no te esperas y es que no sabes. Yo que tampoco me lo espero. Sinceramente. De repente, yo pongo en surge juego. de tu imaginación. Bueno, en realidad, ahí es donde voy. Una de las coordenadas es dar la sensación de que hay totalidad de sentido. Creo que lo consigo. En cualquier caso, después, durante el coloquio, que voy a hacer un pequeño experimento con todas las personas que acudan a la... Sí, claro, va a haber la interpretación. A mí también me interesa mucho. Por ejemplo, en el primer imaginario, en el segundo, la interpretación que le he dado yo, la que le ha dado otro. Claro. Que eso puede ser contraste. Sí, sobre todo porque... Lo que hablábamos antes, de esos trabajos que hacen los psicólogos, comentaba una obra del autor anterior, no sé si era de José Ramón o de... Que según la perspectiva de los ojos... Sí, mis collages funcionan como las formas de Roger. Exacto. Forman igual, es decir, lo que pasa es que los significantes están más claros, ¿no? Porque ves imágenes. En un momento recuerdo una definición de mis collages que dije, me abrumó porque dije, Dios, ojalá ni rozara yo esa... Me dice, eres una mezcla entre Dalí y Magritte. Digo, perdona, digo, gracias. A ver, pero es verdad que son muy oníricos. Es decir, los elementos se ven perfectamente, pero son oníricos. Acabas de dar en el clavo, exacto, son muy oníricos. Y después es verdad que sucede una cosa muy particular, que muchas veces el espectador se enfrenta a mi obra queriéndome encontrarme a mí y lo que hace es encontrarse con ellos. Correcto. Cuando tú sueltas una interpretación posible... Se trata del subconsciente del tú que pones en juego. Y me puedes preguntar, ¿entonces tienen sentido para ti? Bueno, pues para mí mi collage es un reto también de lectura, porque no siempre significa lo mismo. Y cuidado, no digo que en ese proceso creativo en el cual decidí crear una composición y no otra, y juntando partes y no otras, hayan causas inconscientes freudianas que desconozco y me dan igual. Tiene que ser. Seguramente las hay. Coherencia, por ejemplo, entre el imaginario 1, imaginario 2, imaginario 3. Tiene que haber... Mira, ¿por qué se agrupa? ¿Y base a qué agrupa eso? Claro, Eso es imaginario. Vale, te cuento un poco mi teoría. Los collages, como verás, no tienen título. No. Ninguno de ellos. Decidí poner los imaginarios para que sea un concepto muy aséptico al cual nadie se pueda agarrar para intentar entender las obras que están puestas en juego. Para que sea totalmente objetivo dentro de la subjetividad de cada uno. Totalmente libre, sí. Que fuera totalmente libre, sin condicionamiento. Un título es un marco. Yo no quería marcos. Claro, porque ya te condiciona. Claro, yo lo que hago es... No estás viendo tu subconsciente, correcto, sino lo que te evoca y lo que está... Exacto. Entonces claro, el lector intenta agarrarse al título para intentar entender la obra. Entonces yo lo que hago es poner en juego todo el rato al lector como
parte activa de la obra. O sea que realmente esos 3 imaginarios podían haberse ordenado de otra manera. Absolutamente. O sea, son 3 lotes que tú has puesto ahí. Absolutamente. Sí Podrían tiene una haber cierta... tenido- A ver, tengo que decir que sí hay una cierta cronología, pero efectivamente podría haberlos puesto de cualquier otra O manera. sea, realmente lo ha ordenado por orden de creación, quizás. Más o menos sí, en el momento Vale. en una No- etapa de no mi en- No vida. en temática, sino en. Exacto, más cronológicamente Cronológico. que temáticamente. Es verdad que cuando uno elabora en un momento de su vida una obra, suele haber una coherencia, no solo temporal, sino también pues a lo mejor, como bien tú apuntas, oye, ¿qué de maternidad? Pues sí, es una persona que me ha llamado mucho el hecho de ser padre, sí, y curiosamente ahí el inconsciente estaba funcionando. Totalmente. Porque yo por entonces era muy joven y estaba estudiando filosofía, o sea que, pero sí, parece que sí, que estaba siendo un filtro, ¿no? Mi propia obra, de mis inquietudes personales. Pero no, es que yo lo que quiero es evitar cualquier posibilidad de agarre del espectador para intentar justificar la obra. Quiero que el espectador sea parte del relato. No hay ninguna metáfora en esos mundos. Sí, No hay- sí, ¿hay claro, hay metáforas? elementos además que se repiten, igual Sí, como en Dalí, ¿no? Tú ves mucha obra de Dalí y dices, oye, se repite mucho el reloj, se repite mucho la pata larga. Hay elementos que se repiten, algo Pero tendrá en- que en ver. base a qué pero, se claro. repiten. Bueno, pues probablemente muchos en base a la casualidad. ¿no? Te iba a preguntar yo una cosa. ¿Cómo entra la casualidad? Porque en una pintura tú piensas que vas a pintar y lo Eso dibujas, es. pero ahí es con los elementos que te encuentras. Entonces, Pero en realidad te digo una cosa, ¿eh? Todo texto es producto de la casualidad, hasta cuando escribes. Porque es el momento que tú te sientas, qué es lo que te rodea, tus emociones de ese momento, tu filtro de cómo va a hacer tu cabeza, el filtro de palabras, conceptos y demás. Para mí, todo texto es fruto de la causalidad causal. Pero como las causas las desconozco, pues me quedo ahí, ¿no? En realidad, esa libertad a la que pretendidamente nos aferramos es un producto de como decía Spinoza, el que se sientan libres porque desconoce las causas que le determinan. Pues fenomenal. Menos mal que no las conocemos y podemos creer que tenemos algo que hacemos, Eso sí es ¿no? verdad, de manera que originaria. Nos condicionan tantas cosas, ¿no? A la hora de todo. Sí, sí. O sea que bueno, es un poco... entonces el producto es este, ¿no? Poner al espectador delante de un pretexto, que al final lo que provoca es una interpelación al espectador y una posible lectura que, a diferencia del texto literario, está menos acotada. El texto literario, hay una selección de palabras, hay una gramática, Hay una interpretación ya previa. pero igualmente es flexible, porque al final el lector genera su propio relato dentro de unos límites, que es el que pone el escritor en este caso. Pero en el caso del collage, es por lo que a mí me llamó mucho la atención, el concepto de la verdad como interpretación es radical. O sea, es toma significantes y ahora tú te las apañas. ¿Y cuál es tu obra preferida? De los collages. Sí. Uf, ¿Y por qué? que me pillas. Algo que te evoque alguna circunstancia personal, momento. Bueno, La- pues una de mis obras favoritas, que en este caso es una composición digital. Imaginario número 2. Imaginario. Collage número 1. Vale. He estudiado. Esa es una de las que más me gusta. Pero muy mira, ahí bonita, por es ejemplo muy sí te reconozco. Es que no quiero desvelarlo porque necesito que después me digan lo que ven. No, ahí no, vale. me callo. Para luego. Pero sí tiene, ¿no? En ese, Algo caso, especial. en ese caso sí hubo una intencionalidad mía. La mayoría de mis obras no la tienen. En casos muy concretos sí hubo algo que dirigía el sentido. Pero bueno, después como al final no lo titulo, pues está abierto a posibles interpretaciones. A múltiples. Y tus charlas filosóficas, porque bueno, tus collages, como no tienen significado, solamente tienen significante, pues claro, no se puede aplicar ningún tipo de psicología, bueno, una psicología libre, surrealista, onírica, de libre interpretación. De libre asociación, casi. De libre asociación. Y tus charlas filosóficas, porque tú ante todo te consideras filósofo. ¿En qué se basan? ¿De qué tratan? Yo tus digo charlas? licenciado en filosofía. Lo de filósofo, se me queda un poco... Tengo una cierta humildad al concepto. Es que mis inquietudes filosóficas han evolucionado mucho. Hoy
sí están en torno bueno, sobre todo al tema del sujeto posmoderno, Sí. al tema de la comunicación, ¿no? Sí. Interpersonal, sobre todo al tema de la palabra. Yo me autodefino como un logocentrista. Para mí el concepto está en el centro de todo. Hasta tal punto que incluso el otro día escuché una cosa que me encantó y que me la apropié porque dije, esto me la apropio, pero porque es verdad. Enfermamos por falta de vocabulario. Y yo he sido muy defensor de la filosofía como terapia, fuera de las psicologías múltiples. En tanto, filosofía como terapia es tener un relato fuerte, potente, que nos sujete, que el sujeto esté sujeto. Hoy en día creo que hay una crisis por falta de relato. Y creo que hay gente muy enferma por falta de un vocabulario y de una gramática apropiada. No tenemos que ir al psicólogo, tenemos que ir al lingüista. Y entonces mis intereses filosóficos... La literatura también te hace pensar. Da igual, efectivamente. O sea, te cultiva. Claro, absolutamente. Y ponerle nombre a las cosas. Eso es, sobre todo eso. Entonces, sí, mis intereses van en esa línea actualmente, ¿no? ¿Y qué relación hay entre tus collages, y estos relatos que tú publicas, bueno, o que no publicas, de disecciones que me mandaste, que es muy bonito y que también tiene mucho de subconsciente, Sí. el protagonista se enfrenta a su pasado, Sí. a sus miedos, Sí. hace como una especie de reflexión interna con ella misma? A ver, los relatos que hago, yo uso la escritura de manera terapéutica. Lo que pasa es que hablo en tercera persona. Sí. Y lo hago aposta. Lo hago un poco para alejarme de mí y para abrir la puerta a que entren otras personas en mi relato. Pero es verdad que yo escribo, además con una mirada filosófica de la realidad siempre. Sí, sí, total, ¿eh? Y yo con reconozco... un lenguaje muy rico. Sí, que sí, por a mí me eso te encanta, digo, me encantan qué bien las hablas, pero además palabras. el relato es que era, madre mía. Sí, es que es como un oleaje, ¿no? Es Un como oleaje de palabras. Lo has descrito totalmente, era un oleaje. Totalmente, sí. Maravilloso. Para mí, aparte de eso, de tener una función terapéutica, yo reconozco, una vez me dijeron, ¿por qué no escribes novela? Y dije, pues que esto va a sonar un poco raro, un poco egocentrista, pero no me malinterpretéis. Digo, es que yo solo sé mirar la realidad desde mis ojos. Y yo admiro a la gente que, como vosotras, escribís novela y generáis sujetos con su propia psicología y perfil, que seguro que si me pusiera a trabajar sobre ello, pero me cuesta. Tengo tanto que mirar desde mis ojos que me cuesta meterme en los ojos de otras personas. Y al final lo que hago es ver la realidad desde mis ojos y genero esos relatos, ¿no? Para intentar entenderme, entender lo que me rodea. Y después, esa es la versión más literaria. Después, claro que también hago mi versión más ensayística, donde intentas pues, ser menos confuso, quizás, y meterme más en intentar diseccionar la realidad con el vocabulario más preciso, ¿no? O sea, con la precisión de un cirujano y un escarpelo, que no con la de un carnicero y un cuchillo, sí. ¿no? Es muy bonito, son unos textos muy bonitos y realmente sí le he encontrado relación, ¿no? Con tu collage. Sí. Sí, he estado dentro de ese subconsciente. Sí lo hay, porque es verdad que después hay guiños surrealistas en mis relatos, hay guiños surrealistas que rompen con pues claro, con esa especie de disección aparentemente tan minuciosa y de repente salto, pues, por ejemplo, hablo de las pelusas donde se esconden los sentimientos y de repente... Sí, entonces, es como metáfora. Sí, es un poco a lo largo del relato un montón de metáforas, me meto... como realmente la hay, aunque sean de libre interpretación en tu collage. Pues sí. Pues nada, que encantadísima. Igualmente. Y que un placer será compartir aquí con todos pues tu exposición. Pues muchas gracias. Invitados estáis, desde luego. Y nada, que esta no sea la última. Venga, esperemos.